Oiga, señora estúpida, ¿no se da cuenta de que esto es zona militar? Mueva esa carcacha de aquí y lárguese. En el campo de entrenamiento, a 20 grados bajo cero, el comandante del regimiento, confundiéndola con una civil, la insultó sin miramientos. Lo que no sabía era que se trataba de la recién nombrada general de división, la más joven en la historia del ejército, con tan solo 38 años. ¿Qué destino le esperaría a este arrogante coronel? ¿Y cuál era la verdad detrás del fraude militar de 500 millones de pesos que se ocultaba tras este incidente? Enero de 2025. El camino de acceso al campo de entrenamiento de la Primera División de Infantería del Ejército, en la Sierra de Chihuahua, estaba atrapado en una ola de frío que calaba hasta los huesos. Frente a un termómetro que marcaba 20 grados bajo cero, los soldados, a mano desnuda, raspaban la gruesa capa de hielo que cubría el suelo. Las puntas de sus dedos, sin la protección de guantes, ya estaban teñidas de un rojo amoratado, y sus manos, entumecidas por el frío, apenas podían moverse. En la entrada del campo, el coronel Jacinto Ríos, comandante de la Brigada Coyote, observaba con los brazos cruzados. En su pecho, las 3 estrellas de su rango brillaban débilmente bajo el sol invernal. «¿No pueden apurarse?», gritó. «El general de la división viene de inspección a las 3 de la tarde. ¿Van a dejar que vea este desastre?». El grito del coronel Ríos resonó por todo el campo de entrenamiento. Los soldados agacharon aún más la cabeza y siguieron rascando el hielo. De las manos del soldado raso Ramiro Vargas ya brotaba sangre, un síntoma temprano de congelación. Las yemas de sus dedos estaban hinchadas y agrietadas, y la sangre teñía la piel rota. Apretó los dientes para aguantar, pero cada movimiento de sus manos era una agonía. En ese momento, un joven oficial se acercó corriendo. Era el subteniente Alejandro Cruz, recién egresado del heroico colegio militar en diciembre pasado. En su pecho brillaba la insignia de su rango. Con 24 años, el nuevo comandante de pelotón se plantó frente al coronel Ríos con el reglamento en la mano. «Mi coronel, según el reglamento de seguridad para operaciones en climas extremos, por debajo de los 15 grados bajo cero es obligatorio el uso de equipo de protección térmica. El trabajo a mano desnuda es una clara violación del reglamento. Solicito su autorización para usar palas y picos». La voz del subteniente Cruz temblaba, pero era firme. Confiaba en la ética fundamental que le habían enseñado en el colegio militar. La vida y la seguridad del soldado son la máxima prioridad. Quería poner en práctica esa enseñanza, pero la reacción del coronel Ríos fue brutal. «¿Qué? ¿Este mocoso imberbe se atreve a citarme el reglamento? ¿Qué demonios te enseñaron en el colegio? Lo que te falta es carácter. Maldita sea. Carácter». El coronel Ríos se acercó a grandes zancadas y le dio una patada en la espinilla al subteniente Cruz con su bota militar. Alejandro Cruz trastabilló hacia atrás, pero no cayó. Su mirada se mantuvo firme. Los soldados de los alrededores observaban la escena conteniendo la respiración. Nadie se atrevía a intervenir. El coronel Ríos volvió a gritar: «Lleva a los hombres de tu pelotón y ponlos a trabajar de inmediato. Es una orden». El subteniente Cruz dudó un momento, pero no podía violar el reglamento. Volvió a hablar: «Mi coronel, no puedo acatar esa orden. La seguridad de los soldados es lo primero». El aire en el campo de entrenamiento pareció congelarse. El rostro del coronel Ríos se enrojeció de ira. Agarró al subteniente Cruz por el cuello de la camisola. «¿Me estás desafiando? ¿Te das cuenta de que te puedo mandar a un consejo de guerra por esto?». En ese instante, el coronel Ríos vio al soldado Ramiro Vargas trabajando con las manos ensangrentadas. Empujó a Alejandro Cruz y se acercó al soldado. Ramiro Vargas temblaba sin poder levantar la cabeza. «A ver, Ramiro, ¿crees que soy un blandengue? ¿Quieres tirar tu carrera militar por la borda? Puedo arruinarte la vida incluso después de que salgas de aquí. ¿Entiendes?». El rostro del soldado se puso pálido. No pudo decir nada. Solo asintió con la cabeza. Los demás soldados, con rostros aterrados, continuaron trabajando. Alejandro Cruz apretó los puños, impotente ante el muro de la jerarquía. Sintió rabia por su propia incapacidad y, al mismo tiempo, desesperación ante la injusticia de la realidad. Fue en ese preciso momento cuando una vieja camioneta civil, cubierta de lodo y con la matrícula apenas visible, se detuvo en la entrada del campo de entrenamiento. El coronel Ríos frunció el ceño y miró en esa dirección. La puerta del vehículo se abrió y bajó una mujer. Llevaba una chamarra de campo manchada de tierra.
y sus insignias de rango estaban tan sucias que eran casi invisibles. Parecía tener cerca de 40 años, pero su mirada era penetrante. El coronel Ríos la tomó por una simple civil o, a lo sumo, una suboficial de bajo rango. Se acercó a ella sin reparos y, señalándola con el dedo, le gritó: «Señora, ¿qué se cree que es este lugar para estacionarse así? Mueva esa chatarra ahora mismo. Esto es una instalación militar». Los soldados observaban la escena con tensión. El subteniente Cruz también levantó la vista para mirar a la mujer. Ella, con un rostro inexpresivo, fijó su mirada en el coronel Ríos y se acercó lentamente a él. El coronel, todavía creyéndose en una posición de superioridad, siguió gritando: «¿Qué hace? De la vuelta y lárguese de aquí». La mujer, sin decir una palabra, agarró con suavidad el dedo del coronel Ríos. En un instante, le torció el cuerpo y lo derribó sobre el hielo. El coronel soltó un gemido al golpearse la espalda contra el suelo. Los soldados contuvieron el aliento. Alejandro Cruz abrió los ojos de par en par. La mujer se inclinó lentamente para mirar al coronel en el suelo y dijo con una voz baja y serena: «Parece que mis 2 estrellas no se ven bien desde su perspectiva». Se sacudió el frente de su chamarra manchada de tierra. En ese momento, 2 estrellas que brillaban bajo el sol quedaron al descubierto. Eran las insignias de un general de división. Todos en el campo de entrenamiento se quedaron petrificados. El rostro del coronel Ríos se tornó blanco como el papel. Temblando en el suelo helado, balbuceó: «Jeje general». Era la general de división Sofía Valenzuela, proveniente del Cuerpo de Fuerzas Especiales. A sus 38 años se había convertido en la general de división más joven en la historia del ejército. Su nombre era una leyenda en las Fuerzas Armadas. Durante su tiempo en las Fuerzas Especiales, había liderado con éxito numerosas operaciones antiterroristas, y su capacidad de decisión y combate asombraba incluso a sus compañeros. Había asumido el mando de la primera división de infantería hacía apenas 2 meses. La general Valenzuela miró al coronel Ríos y dijo con frialdad: «Coronel Ríos, levántese ahora mismo y limpie ese hielo con sus propias manos, igual que lo estaban haciendo esos soldados. Es una orden». El coronel Ríos respondió con voz temblorosa: «Pero mi general, es una orden». La voz de la general Valenzuela fue tajante. El coronel Ríos se levantó tambaleándose y caminó hacia la capa de hielo. Se quitó los guantes y comenzó a raspar el hielo con las manos desnudas. El frío le penetró en las manos y pronto sus dedos también comenzaron a enrojecer. Los soldados observaban la escena con incredulidad. La general Valenzuela miró a su alrededor y se dirigió a los soldados: «Todos, detengan el trabajo. Regresen inmediatamente a sus barracas. Cúrense las manos y recuperen la temperatura corporal con agua caliente. Es una orden». Los soldados saludaron al unísono y se dirigieron a las barracas. El soldado Ramiro Vargas también se alejó lentamente, cubriéndose la mano ensangrentada. Sofía Valenzuela volvió a mirar al coronel Ríos. Sus manos ya mostraban signos de congelación. ¿Ahora lo siente? ¿Se da cuenta de lo que les hizo a esos soldados? El coronel Ríos, con la cabeza gacha, no dijo nada. La general sacó su radio. «Policía militar, preséntese de inmediato en el campo de entrenamiento. Procedan al arresto inmediato del coronel Jacinto Ríos». Poco después, un vehículo de la policía militar llegó. Los agentes le pusieron las esposas al coronel Ríos. Él no opuso resistencia. Su carrera militar había terminado en ese instante. La general Valenzuela observó cómo se lo llevaban y luego se acercó al subteniente Alejandro Cruz. El subteniente, con expresión tensa, la saludó firmemente. «Subteniente Alejandro Cruz, comandante del primer pelotón, tercera compañía, brigada Coyote, primera división de infantería». Sofía Valenzuela le dio una palmada en el hombro. «Ha demostrado ser un oficial valiente. Lo que hizo hoy es el verdadero liderazgo. Su decisión de hacer cumplir el reglamento y proteger a sus soldados fue la correcta». El rostro de Alejandro Cruz se iluminó de emoción. Se dio cuenta de que los valores que había aprendido en el heroico colegio militar también se aplicaban en el mundo real. La general Valenzuela continuó: «A partir de hoy, usted será mi ayudante personal. Me acompañará para poner en orden toda esta división. ¿Está listo?». Alejandro Cruz respondió con energía: «A la orden, mi general». La general Valenzuela asintió y abandonó el campo de entrenamiento. Alejandro Cruz, observando su espalda mientras se alejaba, sintió una profunda emoción que resonaba en su pecho. Estaba seguro de que acababa de encontrar a la verdadera líder a la que debía seguir. Esa noche,
Todos los soldados de la primera división de infantería hablaban de la general Sofía Valenzuela. En un solo día, se había convertido en una leyenda. Pasaron 3 días desde que el coronel Jacinto Ríos fue detenido por la policía militar. En la oficina del comandante de la primera división de infantería, la general Sofía Valenzuela revisaba la computadora y los libros de contabilidad confiscados al coronel. A su lado estaba el subteniente Alejandro Cruz, recién nombrado su ayudante personal. Aprovechando su formación en análisis de inteligencia del colegio militar, Cruz organizaba los datos. Lo que descubrieron superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Mi general, esto no es un simple caso de abuso a los soldados, informó Alejandro Cruz con voz tensa. En su mano sostenía una lista impresa de transacciones. La general Valenzuela tomó los documentos y los examinó detenidamente. Su mirada se endureció. Malversación del combustible para la calefacción de la base. Venta ilegal de alimentos. Desvío de suministros militares. La escala es considerable. Sí, mi general. Se estima que en los últimos 2 años se han desviado suministros por un valor aproximado de 15 millones de pesos. El coronel Ríos no pudo haber hecho esto solo. Alejandro Cruz desplegó otro documento. En él se detallaban los registros de transacciones con una empresa civil. El diésel para la calefacción de la base se desviaba a una gasolinera cercana, y los alimentos para los soldados se vendían a restaurantes y mercados locales. A cambio, a la cuenta del coronel Ríos se depositaban cientos de miles de pesos cada mes. Pero el problema mayor era otro. Mi general, mire esto. El 30% del dinero que recibía el coronel Ríos se transfería cada mes a otra cuenta. El titular de la cuenta es, Alejandro Cruz hizo una pausa. La general Valenzuela, mirando el documento, dijo con frialdad. El general de brigada Mateo Becerra. El general de brigada Mateo Becerra era el subjefe de logística del Estado Mayor de la Defensa Nacional, con una estrella en el hombro. Ocupaba un puesto clave que supervisaba el abastecimiento y la gestión de materiales de todo el ejército. Si él estaba detrás de esta red de corrupción, el coronel Ríos era solo la punta del iceberg. La general Valenzuela dejó los documentos sobre el escritorio y miró por la ventana. El cielo de invierno estaba cubierto de un color grisáceo. Subteniente Cruz, envíe esta información simultáneamente a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la Contraloría de la Sedena, y presente también una denuncia penal ante la Fiscalía. A la orden. Alejandro Cruz hizo el saludo militar y salió de la oficina. La general Valenzuela se quedó sola, sumida en sus pensamientos. Conocía el carácter del general Becerra. Era un hombre que haría cualquier cosa por su propio beneficio. No se quedaría de brazos cruzados. Su predicción fue acertada. Esa misma tarde, sonó el teléfono en la oficina de la general Valenzuela. Quien llamaba era el general de brigada Mateo Becerra. La general Valenzuela contestó. Habla la general de división Sofía Valenzuela, comandante de la primera división. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz del general Becerra. Amenazante. General Valenzuela, ¿qué demonios está haciendo? El asunto del coronel Ríos es algo que se podría haber manejado discretamente dentro de la división. ¿Por qué tuvo que involucrar a la Fiscalía Militar? Mi general, esto no es un simple problema de disciplina. Es una malversación organizada de 15 millones de pesos. Por supuesto que debía informarlo a mis superiores. General Valenzuela, usted todavía es joven. Parece que no entiende cómo funciona el ejército. En estos casos, lo mejor para todos es dejar las cosas pasar. Se lo digo por el bien de su propia carrera. La mirada de Sofía Valenzuela se volvió gélida. Dijo con firmeza. Mi general, mi deber es proteger la vida de mis soldados, no encubrir la corrupción. Este caso se investigará hasta las últimas consecuencias. General Valenzuela. La voz del general Becerra se elevó, pero Sofía Valenzuela no se inmutó. Si eso es todo lo que tiene que decir, voy a colgar. La general Valenzuela colgó el teléfono. Sabía que esto era solo el principio. El general Becerra no se quedaría quieto. Y, de nuevo, sus predicciones se cumplieron. A la mañana siguiente, llegó un informe urgente de la sección administrativa de la primera división. Todas las solicitudes de suministros de la división habían sido rechazadas por el Estado Mayor. Combustible para calefacción, alimentos, uniformes, municiones, incluso medicamentos. Todo el abastecimiento había sido suspendido. Alejandro Cruz corrió a la oficina de la comandante. Mi general, tenemos un gran problema. La subjefatura de logística del Estado Mayor ha rechazado todas nuestras solicitudes de abastecimiento.
La general Valenzuela tomó los documentos. En ellos estaba la firma del general Becerra. El motivo del rechazo era simple, en revisión de la idoneidad de la ejecución presupuestaria. Pero era una represalia evidente. Sofía Valenzuela apretó los dientes. Así que con esas tenemos. General Becerra. Mi general. ¿Qué vamos a hacer? Solo nos queda combustible para la calefacción para 3 días. Los alimentos se acabarán en una semana. La voz de Alejandro Cruz era de urgencia. Con el tiempo bajo cero. Si se cortaba la calefacción, los soldados podrían morir de hipotermia. La general Valenzuela miró por la ventana. Había empezado a nevar. El servicio meteorológico había emitido una alerta por la ola de frío, pronosticando que las temperaturas caerían por debajo de los menos 20 grados centígrados durante la próxima semana. Subteniente Cruz, evalúe el estado de nuestros suministros de reserva. Me refiero al almacén de reservas estratégicas. ¿Las reservas estratégicas? Mi general, no podemos abrirlas a menos que estemos en estado de guerra. Lo sé, pero esta es una situación de emergencia. La vida de los soldados está en juego. La voz de la general Valenzuela era firme. Alejandro Cruz dudó un momento. Luego hizo el saludo militar. A la orden. El almacén de reservas estratégicas para la defensa nacional, conocido como Aresden, era el lugar donde se guardaban los suministros destinados a ser utilizados inmediatamente en caso de guerra. Contenía de todo: municiones, alimentos, combustible, medicinas. Pero abrir este almacén en tiempos de paz era una grave violación de la ley militar. Podría enfrentarse a un consejo de guerra por ello. Esa tarde, la general Valenzuela se dirigió personalmente al almacén Aresden. El subteniente Cruz y el responsable del almacén, el teniente coronel Pablo Suárez. La acompañaban, el teniente coronel Suárez, un oficial de logística con más de 20 años de servicio. Miró a la general Valenzuela con expresión de ansiedad. Mi general, ¿de verdad va a abrir el almacén? Es una clara violación del reglamento. Lo sé, teniente coronel, pero no puedo dejar que los soldados se mueran de frío. Yo asumo toda la responsabilidad. La general Valenzuela se paró frente al almacén. Sobre la gruesa puerta de acero había una advertencia. La apertura no autorizada será castigada de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Sin dudarlo, dio la orden de abrir el almacén. Abran el almacén. Saquen primero el combustible para calefacción y los alimentos. El teniente coronel Suárez suspiró y sacó las llaves. Cuando la puerta de acero se abrió, reveló el vasto interior del almacén. Cientos de palés con suministros estaban cuidadosamente apilados. La general Valenzuela dirigió a los soldados para que comenzaran a sacar los materiales necesarios. Los barriles de diésel para calefacción se cargaron en camiones y las cajas de raciones de emergencia fueron trasladadas. Alejandro Cruz observaba la escena con el corazón encogido de emoción. La general Valenzuela estaba arriesgando su carrera militar para proteger a sus soldados. Su determinación y valentía eran más impactantes que cualquier lección que hubiera aprendido en el colegio militar. Esa noche, la calefacción volvió a funcionar en toda la división. Los soldados pudieron comer una cena caliente en sus barracas cálidas. Pero la general Valenzuela no podía descansar. Sabía que acababa de violar la ley militar. El general Becerra usaría esto como pretexto para atacarla. A la mañana siguiente, al amanecer, como esperaba, recibió una llamada urgente del Estado Mayor. Era el general Becerra. General Valenzuela. ¿Se ha vuelto loca? Ha abierto el almacén Aresden sin autorización. Es una grave violación de la ley militar. La someteré a un consejo de guerra de inmediato. La general Valenzuela respondió con calma. Mi general, abrí el almacén para proteger la vida de mis soldados. Fue una decisión inevitable, ya que usted cortó el suministro. ¿Qué? ¿Cortar el suministro? Eso fue un procedimiento administrativo normal. Usted violó la ley militar por su cuenta. Entonces, mi general, ¿por qué precisamente en este momento solo se suspendió el suministro a nuestra división? ¿Va a decir que no tiene nada que ver con la investigación de corrupción del coronel Ríos? Al otro lado de la línea se escuchó la respiración agitada del general Becerra. Guardó silencio un momento y luego volvió a hablar. General Valenzuela, ¿me está amenazando? No, le estoy diciendo la verdad. Investigaré este caso hasta el final y aclararé su implicación. Mi general. Bien, general Valenzuela. Prepárese para las consecuencias. Yo tampoco me quedaré de brazos cruzados. El general Becerra colgó. La general Valenzuela bajó el auricular y suspiró profundamente. La guerra total había comenzado.
Llamó al subteniente Cruz y le dio instrucciones. Subteniente Cruz, consiga todos los registros de llamadas y transacciones financieras del general Becerra. Y prepare una lista de contactos de la prensa. La usaremos cuando llegue el momento. Alejandro Cruz la miró sorprendido. Mi general, ¿piensa filtrarlo a la prensa? Así es. Si no podemos resolverlo internamente, tendremos que recurrir a la ayuda externa. Prepárese. A la orden. La general Valenzuela miró por la ventana. La nieve seguía cayendo y el frío era cada vez más intenso. Pero su mirada era inquebrantable. Protegería a sus soldados y haría justicia. La batalla contra el general Mateo Becerra apenas había comenzado. Habían pasado 2 días desde que la general Sofía Valenzuela abrió el almacén Aresden. Gracias a los suministros de reserva, la primera división de infantería había resuelto los problemas de calefacción y alimentación. Pero la situación de la general Valenzuela empeoraba por momentos. Desde el Estado Mayor llegaban continuamente oficios de amonestación, y el general Mateo Becerra exigía con vehemencia que fuera sometida a un consejo de guerra. En la oficina del comandante, el subteniente Alejandro Cruz informaba a la general Valenzuela sobre la última situación. Mi general, la Fiscalía General de Justicia Militar enviará un equipo de investigación. Llegarán mañana a las 10 de la mañana. La general Valenzuela asintió. Ya lo esperaba. El general Becerra intentaría eliminarla primero para encubrir su propia corrupción. Si ella era detenida por violar la ley militar, la investigación sobre el fraude del coronel Ríos probablemente quedaría en nada. Subteniente Cruz, ¿cómo va la recopilación de datos sobre el general Becerra? Sí, mi general. Al rastrear las transacciones de la cuenta del coronel Ríos, hemos confirmado indicios de que el dinero fue a parar a una empresa fantasma dirigida por el cuñado del general Becerra. Además, hemos recibido denuncias de que, durante su gestión como subjefe de logística, se han producido fraudes similares en varias unidades de todo el país. Alejandro Cruz colocó una gruesa carpeta sobre el escritorio. La general Valenzuela la abrió y revisó su contenido. La magnitud de la corrupción del general Becerra superaba lo imaginable. En los últimos 3 años, se habían desviado ilegalmente suministros militares por valor de al menos 500 millones de pesos. Y en el proceso estaban implicados comandantes de regimiento y batallón de varias unidades. Prepare este material para entregarlo a la prensa. Pero todavía no. El momento es crucial. Entendido, mi general. Cuando Alejandro Cruz se disponía a salir tras hacer el saludo, la general Valenzuela lo detuvo. Subteniente, déjeme preguntarle una cosa. ¿Por qué me sigue en esto? Si me apoya, su carrera militar también podría verse afectada. ¿Está bien con eso? Alejandro Cruz se detuvo un momento y respondió con expresión seria. Mi general, en el heroico colegio militar aprendí cuál es el deber de un soldado: proteger a sus hombres, hacer justicia y enfrentarse a la corrupción. Lo que usted ha hecho es exactamente eso. Creo firmemente que ese es el camino correcto. La general Valenzuela sonrió. Vio en este joven oficial un reflejo de su propia juventud. Ella también, en sus días en las fuerzas especiales, se había enfrentado a órdenes injustas de sus superiores. El valor de entonces la había convertido en la mujer que era hoy. Gracias, subteniente Cruz. Vayamos hasta el final juntos. A la orden. A la mañana siguiente, los investigadores de la Fiscalía General de Justicia Militar llegaron a la primera división de infantería. El jefe del equipo de investigación era el coronel Carlos Montemayor, un oficial del cuerpo jurídico, conocido por ser cercano al general Becerra. En cuanto se encontró con la general Valenzuela, el coronel Montemayor dijo fríamente: General Valenzuela, usted ha violado la ley militar al abrir sin autorización el almacén de reservas estratégicas. Escucharemos su explicación al respecto. La general Valenzuela respondió con calma. Tomé una medida inevitable para proteger la vida de mis soldados. La subjefatura de logística del Estado Mayor cortó injustamente el suministro y, en medio de una ola de frío de 20 grados bajo cero, los soldados estaban en peligro de morir de hipotermia. Esa es solo su apreciación subjetiva. El corte de suministro fue un procedimiento administrativo normal, y usted no tenía autoridad para abrir el almacén por su cuenta. La voz del coronel Montemayor era tajante. Parecía que ya había llegado con una conclusión predeterminada. La general Valenzuela lo miró directamente a los ojos y dijo: Coronel, entonces, ¿por qué solo se cortó el suministro a la primera división de infantería? Las demás divisiones recibieron sus suministros con normalidad. ¿Es eso un procedimiento administrativo normal? El rostro del coronel Montemayor se endureció.
Hizo una pausa antes de volver a hablar. Ese es un asunto aparte. Ahora estamos aquí para investigar su violación de la ley militar. Entendido. En ese caso, exijo el documento original de la orden de corte de suministro del general Becerra. Y también una explicación razonable de por qué solo la primera división de infantería fue seleccionada para la suspensión del suministro. El contraataque de la general Valenzuela desconcertó al coronel Montemayor. Revolvió unos papeles y dijo: «Eso no se lo puedo presentar ahora mismo. Entonces, yo tampoco podré cooperar con esta investigación hasta que pueda demostrar plenamente la legitimidad de mis acciones». El rostro del coronel Montemayor enrojeció. Se levantó y advirtió: «General Valenzuela, ¿se está negando a cooperar con la investigación? Eso también es una violación de la ley militar». «No me estoy negando. Estoy exigiendo una investigación justa. El injusto corte de suministro por parte del general Becerra debe investigarse primero». El coronel Montemayor no tuvo nada más que decir. Se marchó de la base con su equipo. Pero la general Valenzuela sabía que esto no era el final. El general Becerra ejercería una presión aún mayor. Esa tarde, como era de esperar, recibió una llamada directamente del general Becerra. Su voz temblaba de rabia. «General Valenzuela, incluso se atreve a rechazar una investigación de la fiscalía. ¿Realmente ha perdido la cabeza? La voy a someter a un consejo de guerra de inmediato». La general Valenzuela respondió con calma: «Mi general, si me va a llevar a un consejo de guerra, usted tendrá que sentarse a mi lado. Tengo pruebas de su corrupción». Hubo un silencio al otro lado de la línea. El general Becerra contuvo la respiración un momento y luego volvió a hablar. «¿De qué habla? ¿Qué corrupción podría tener yo?». El 30% del dinero malversado por el coronel Ríos fue a parar a la empresa fantasma de su cuñado, y durante su gestión como subjefe de logística. Se han producido fraudes similares en todo el país. ¿Cree que es una coincidencia? La respiración del general Becerra se volvió agitada. No dijo nada durante un largo rato, y luego, con una voz baja y amenazante, habló: «General Valenzuela, ¿me está chantajeando? No sé qué cree que tiene, pero si se mete conmigo, no saldrá ilesa. No la estoy chantajeando. Le estoy diciendo la verdad. Mi general, entréguese ahora que puede. Es lo mejor para usted». «Cállese, general Valenzuela. Prepárese. Ya verá de lo que soy capaz». El general Becerra colgó. La general Valenzuela bajó el auricular y respiró hondo. La guerra total había comenzado de verdad. Llamó al subteniente Cruz. «Subteniente, contacte a la prensa. Mañana vamos a la Ciudad de México». «Mi general, ¿va a ir a la Secretaría de la Defensa?». «Sí. Me reuniré directamente con el secretario de la Defensa Nacional. Pero antes, debemos informar a la prensa sobre este caso, antes de que el general Becerra intente encubrirlo desde dentro». Alejandro Cruz preguntó con expresión tensa. «Mi general, entonces, ¿usted?» «Estoy preparada. En el peor de los casos, podría enfrentarme a un consejo de guerra. Pero mi deber es proteger a mis soldados y hacer justicia. Ese es el deber de un soldado». Alejandro Cruz, con expresión solemne, hizo el saludo militar. «A la orden. Estaré con usted hasta el final». «Mi general». La general Valenzuela asintió. Miró por la ventana. La oscuridad estaba cayendo y las estrellas comenzaban a aparecer. Miró las 2 estrellas sobre sus hombros. Esas estrellas simbolizaban a los soldados que debía proteger. No retrocedería jamás. Esa noche, el subteniente Alejandro Cruz envió un correo electrónico a varios medios de comunicación. El correo detallaba las pruebas del fraude del coronel Ríos, la implicación del general Becerra y el injusto corte de suministro a la primera división de infantería. También explicaba la desesperada situación que obligó a la general Valenzuela a abrir el almacén Aresden para salvar a sus soldados. A la mañana siguiente, los principales medios de comunicación comenzaron a informar sobre el caso al unísono. La televisión y los periódicos dedicaron grandes titulares a la corrupción interna del ejército y al valor de la general Valenzuela. La opinión pública estalló de inmediato. El pueblo aclamó como una heroína a la general que protegió a sus soldados y condenó enérgicamente la corrupción del general Becerra y el coronel Ríos. La Secretaría de la Defensa Nacional convocó una reunión de emergencia. El secretario de la Defensa, al enterarse del caso por la prensa, actuó de inmediato. Convocó a la general Valenzuela a la Ciudad de México. Al mismo tiempo, ordenó la comparecencia del general Becerra. Ahora todo se decidiría frente al secretario de la Defensa Nacional.
La general Valenzuela se dirigió a la capital con el subteniente Alejandro Cruz. En el coche, Alejandro preguntó con cautela: «Mi general, cuando se reúna con el secretario de la Defensa, ¿qué le va a decir?». La general Valenzuela pensó un momento y respondió: «Diré la verdad, lo que hice, lo que intenté proteger, y la corrupción del general Becerra. Con eso será suficiente. Podrían castigarla. Mi general, lo sé, pero no me arrepiento. Solo hice lo que tenía que hacer». Alejandro Cruz no dijo más. Observó el perfil de la general Valenzuela y sintió una profunda admiración. Esta mujer era una verdadera soldado. El coche continuó su camino hacia la Ciudad de México. El enfrentamiento final que decidiría el destino de Sofía Valenzuela la estaba esperando. El campo militar número 1 en la Ciudad de México, sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, estaba cargado de tensión. Cuando la general Sofía Valenzuela y el subteniente Alejandro Cruz llegaron, en la entrada ya esperaban varios periodistas con sus cámaras. Desde la exclusiva de la noche anterior, el caso se había convertido en un asunto de interés nacional. En cuanto vieron a la general, los periodistas dispararon sus flashes y la bombardearon con preguntas. «General, ¿es cierto que violó la ley militar para salvar a sus soldados? ¿Es verdad la corrupción del general Becerra? ¿Está preparada para enfrentar un consejo de guerra?». La general Valenzuela se detuvo un momento y miró a los periodistas. Con voz serena, dijo: «Hice todo lo posible para proteger la vida de los soldados de la Primera División de Infantería. Creo que ese es el deber de un soldado. Daré más detalles después de mi reunión con el señor secretario de la Defensa Nacional». No respondió a más preguntas y entró en el edificio. El subteniente Cruz la siguió, observando el entorno con nerviosismo. El pasillo de la Sedena estaba en silencio, pero en esa calma flotaba la tensión que precede a la tormenta. En la antesala del despacho del secretario ya estaba sentado el general de brigada Mateo Becerra. Llevaba su uniforme impecable, pero en su rostro se cruzaban la ansiedad y la ira. Cuando sus ojos se encontraron con los de la general Valenzuela, la miró con frialdad. Ella, con calma, se sentó frente a él. Un pesado silencio se instaló entre los dos. El subteniente Cruz permaneció de pie junto a la general, esperando tenso. El general Becerra fue el primero en hablar. «Así que de verdad piensa llegar hasta el final, general Valenzuela. Recurrir a la prensa, qué jugada tan sucia». La general Valenzuela respondió con expresión tranquila. «¿Sucio, mi general? ¿No es más sucio quien usó a los soldados como rehenes para presionarme? ¿Qué? Yo solo seguí los procedimientos administrativos normales. Entonces, ¿por qué solo se suspendió el suministro a la Primera División de Infantería? ¿Va a negar que tuvo que ver con la investigación del coronel Ríos?». El llano Becerra se calló. No tenía más argumentos. Justo en ese momento, la puerta del despacho del secretario se abrió. Un ayudante salió y los invitó a pasar. «El señor secretario los recibirá a ambos juntos. Pasen, por favor». La general Valenzuela y el general Becerra entraron al mismo tiempo en el despacho. Alejandro Cruz tuvo que quedarse en la antesala. Dentro del despacho, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Morales, estaba sentado frente a su escritorio. Era un general retirado de unos 60 años. Un veterano con 35 años de servicio. En su pecho aún se notaban las marcas de las 4 estrellas que había portado como general de división. El secretario Morales miró a ambos alternativamente y comenzó a hablar. «General Valenzuela, general Becerra, imagino que ambos tienen mucho que decir sobre este asunto. Pero primero, hay algo que quiero confirmar. General Valenzuela, ¿es cierto que abrió sin autorización el almacén de reservas estratégicas?». La general Valenzuela se mantuvo firme y respondió: «Sí, señor secretario. Abrí el almacén Aresden. Como usted sabe, eso es una clara violación de la ley militar. En tiempos de paz, nadie tiene la autoridad para usar las reservas de guerra. Lo sé, señor, pero la vida de mis soldados estaba en una situación crítica y no tuve otra opción». El secretario Morales asintió y miró al general Becerra. «General Becerra, ¿es cierto que usted cortó el suministro a la Primera División de Infantería?». El general Becerra dudó un momento antes de responder. «Señor secretario, solo suspendí temporalmente la aprobación de los suministros para revisar la idoneidad de la ejecución presupuestaria. Es un ejercicio legítimo de mi autoridad como subjefe de logística». «Entonces, ¿por qué suspendió selectivamente solo a la Primera División y no a otras?». El rostro del general Becerra se contrajo. No pudo responder. El secretario Morales desplegó unos documentos sobre su escritorio.
Según la información presentada por la general Valenzuela, el dinero malversado por el coronel Ríos fue a parar a una empresa dirigida por su cuñado. ¿Puede explicar esto? Eso es una especulación. No sé a qué se dedica mi cuñado. ¿No lo sabe? La empresa de su cuñado ha realizado transacciones por cientos de millones de pesos con varias unidades del ejército en los últimos 3 años. Y en ese proceso, se desviaron ilegalmente suministros militares de varias bases. ¿Cree que eso es una coincidencia? El general Becerra se quedó sin palabras. El sudor comenzó a perlar su frente. El secretario Morales continuó con frialdad. General Becerra, he servido en el ejército durante 35 años. He visto mucha corrupción y sé muy bien cómo destruye la disciplina de nuestras fuerzas. Por culpa de oficiales como usted, los jóvenes soldados sufren. Señor secretario, cállese. Aún no he terminado de hablar. La voz del secretario Morales resonó en el despacho. El general Becerra cerró la boca. El secretario se volvió hacia la general Valenzuela. General Valenzuela, lo que usted hizo es, sin duda, una violación de la ley militar. Sin embargo, entiendo por qué no tuvo más remedio que tomar esa decisión. Si los soldados estaban en peligro de morir congelados a 20 grados bajo cero, las opciones de un comandante eran limitadas. La general Valenzuela inclinó la cabeza. Gracias, señor secretario. Pero el reglamento es el reglamento. No puedo justificar sus acciones. Sin embargo, le concederé un indulto especial. Considero que este incidente ocurrió en circunstancias de fuerza mayor. La general Valenzuela lo miró sorprendida. ¿Un indulto especial? Esperaba al menos una sanción. El secretario Morales continuó. A cambio, deberá redactar y presentar un informe oficial con todos los detalles de este caso. Y en el futuro, cumpla con el reglamento bajo cualquier circunstancia. Esta será la última vez. A la orden. Señor secretario. La general Valenzuela hizo el saludo militar. El secretario Morales se volvió de nuevo hacia el general Becerra. General Becerra, queda usted relevado de su cargo como subjefe de logística con efecto inmediato, y solicitaré una investigación a la Fiscalía Militar. La Policía Militar lo arrestará aquí y ahora. Señor secretario. Eso es demasiado severo. Todavía no se ha probado nada. La Fiscalía Militar se encargará de probarlo. Los registros de las transacciones de la empresa de su cuñado y sus propios registros financieros son pruebas suficientes. No puedo confiar en usted. El secretario Morales pulsó un botón. Inmediatamente, 2 policías militares entraron en el despacho. Le pusieron las esposas al general Becerra. Intentó resistirse, pero fue reducido por la fuerza y sacado del lugar. Su rostro estaba pálido y su mirada, llena de desesperación. La general Valenzuela observó la escena en silencio. La justicia, al final, había prevalecido. El secretario Morales se dirigió a la general Valenzuela. General, es usted un excelente oficial, pero en el futuro, actúe con más prudencia. El ejército es una organización que se rige por reglamentos y leyes. Su sentido de la justicia es admirable, pero no es suficiente. Lo tendré presente. Señor secretario, vaya y dirija bien a su división. Sus soldados la están esperando. La general Valenzuela hizo de nuevo el saludo militar y salió del despacho. En la antesala, el subteniente Alejandro Cruz se acercó rápidamente. Mi general, ¿cómo le fue? Recibí un indulto especial. El general Becerra ha sido arrestado. Alejandro Cruz suspiró aliviado. ¡Qué buena noticia! Mi general. Los dos salieron del edificio de la Sedena. Afuera, los periodistas seguían esperando. La general Valenzuela se detuvo un momento y se dirigió a ellos. He recibido un indulto especial del señor secretario de la Defensa Nacional. El general Mateo Becerra ha sido arrestado por cargos de corrupción. De ahora en adelante, seguiré haciendo todo lo posible por los soldados de la Primera División de Infantería. Gracias. Los periodistas volvieron a disparar sus flashes y las preguntas llovieron, pero la general Valenzuela no respondió más y subió al coche. Alejandro Cruz se sentó al volante y encendió el motor. Mi general, ¿regresamos a la base? Sí. Los soldados nos esperan. El coche salió de la Ciudad de México en dirección a Chihuahua. El paisaje invernal pasaba velozmente por la ventanilla. La general Valenzuela, mirando hacia afuera, se perdió en sus pensamientos. Este caso había terminado, pero la corrupción dentro del ejército aún persistía. Todavía tenía mucho trabajo por hacer. Alejandro Cruz preguntó con cautela. Mi general, ¿esto significa que todo ha terminado? La general Valenzuela negó con la cabeza.
No, subteniente. Esto es solo el comienzo. Tendremos que seguir luchando. Por los soldados. Por la justicia. A la orden. Mi general. Lucharé a su lado. La general Valenzuela sonrió. Estaba orgullosa de este joven oficial. Alejandro Cruz estaba convirtiéndose en un verdadero soldado. El coche siguió avanzando. A lo lejos, se veía ondear al viento la bandera de la Primera División de Infantería. Sofía Valenzuela sintió una cálida emoción subir desde lo más profundo de su pecho. Estaba volviendo a casa, al lugar donde le esperaban sus soldados, donde estaban las personas que debía proteger. Las 2 estrellas en su hombro pesaban, pero era un peso glorioso. Ella era la estrella inmortal, y esa estrella seguiría brillando. Habían pasado 3 días desde el regreso de la general Sofía Valenzuela de la Ciudad de México. La Paz había vuelto a la Primera División de Infantería. Más bien, sería más exacto decir que era un nuevo comienzo. Desde el Estado Mayor se emitieron órdenes de abastecimiento de emergencia, y una caravana de camiones no dejaba de llegar a la división. Combustible para calefacción, alimentos, uniformes, medicinas, todos los suministros comenzaron a llegar con normalidad. En la oficina del comandante, el subteniente Alejandro Cruz informaba a la general Valenzuela sobre la situación. Su rostro estaba lleno de alivio y alegría. Mi general, la Fiscalía Militar ha presentado cargos formales contra el coronel Jacinto Ríos y el general Mateo Becerra. Se espera que ambos reciban sentencias severas junto con su baja deshonrosa. La general Valenzuela asintió. Es el resultado lógico. Explotaron a los soldados y socavaron la disciplina del ejército. Deben pagar por ello. Mi general, la Sedena ha anunciado una auditoría especial para erradicar la corrupción en todo el ejército. Parece que este caso ha sido el catalizador. Excelente. Este incidente no debe terminar solo con el castigo de 1 o 2 personas. Debe cambiar todo el sistema del ejército. Alejandro Cruz dudó un momento y preguntó con cautela. Mi general, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Usted anticipó desde el principio que todo saldría así? Me refiero a usar a la prensa e ir a la Sedena para un enfrentamiento directo. La general Valenzuela se quedó pensativa un momento y luego respondió. No. Al principio, yo también me sentía perdida. Enfrentarse a un oficial de alto rango como el general Becerra no era tarea fácil. Pero creía en una cosa, que la verdad siempre sale a la luz. Y que la justicia siempre prevalece. Su valentía es realmente admirable. Mi general. Más que valentía, fue responsabilidad. Subteniente Cruz. Soy la comandante de la Primera División de Infantería. Los miles de soldados de esta división están bajo mi responsabilidad. Protegerlos es mi deber, y para cumplir ese deber, debo hacer lo que sea necesario. Alejandro Cruz, con expresión solemne, hizo el saludo militar. Estaba aprendiendo de la general Valenzuela lo que significaba el verdadero liderazgo. En ese momento, recibieron una llamada de la administración de la división. Los soldados se habían reunido frente a la comandancia. La general Valenzuela y el subteniente Cruz salieron rápidamente. En la explanada frente a la oficina del comandante, había cientos de soldados reunidos. En cuanto vieron a la general Valenzuela, todos comenzaron a aplaudir. El sonido de los aplausos llenó toda la explanada. La general Valenzuela, sorprendida, miró a los soldados. Al frente de ellos estaba el soldado raso Ramiro Vargas. Su mano todavía estaba vendada, pero su expresión era radiante. Caminó hacia la general Valenzuela y la saludó. Soldado raso Ramiro Vargas. Tercera compañía. Brigada Coyote. Primera División de Infantería. Mi general, gracias por salvarnos. La general Valenzuela le dio una palmada en el hombro a Ramiro Vargas. ¿Cómo está tu mano? Mucho mejor. Mi general. Me trataron bien en la enfermería. Me alegro. En el futuro, esto no volverá a suceder. Te lo prometo. Ramiro Vargas inclinó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Había estado desesperado bajo el abuso del coronel Ríos. Pero gracias a la general Valenzuela, había recuperado la esperanza. Ahora podía sentir orgullo de su servicio militar. Los soldados volvieron a aplaudir. La general Valenzuela se dirigió a ellos. Soldados, lo que hice fue simplemente mi deber. Como su comandante de división, tengo la obligación de protegerlos. En el futuro, siempre estaré de su lado. Si se enfrentan a alguna injusticia, repórtenmela en cualquier momento. Escucharé sus voces. Los soldados vitorearon. Sus rostros estaban llenos de confianza y respeto.
La general Valenzuela sintió una cálida emoción en el pecho. Esta era la razón por la que se había convertido en soldado. Este era el valor que quería proteger. Esa noche, la general Valenzuela estaba sentada sola en su despacho. Afuera, las estrellas brillaban. Miró las 2 estrellas en su pecho. Eran pesadas, pero era un peso glorioso. Se escuchó un golpe en la puerta. Entró el subteniente Alejandro Cruz. Mi general, ¿todavía trabajando? No, solo estaba pensando. Siéntate. Alejandro Cruz se sentó. La general Valenzuela lo miró y dijo: Subteniente Cruz, has aprendido mucho con todo esto. Sobre cómo es el ejército. Sobre qué es el liderazgo. Sí, mi general. Nunca olvidaré el ejemplo que me ha dado. Creo que te convertirás en un excelente oficial. Tienes valor, sentido de la justicia y, lo más importante, te preocupas por tus soldados. Eso es lo más importante. Gracias. Mi general. Quiero ser como usted. La general Valenzuela sonrió. No tienes que ser como yo. Conviértete en un gran oficial a tu manera. Solo recuerda una cosa. El deber de un soldado es proteger a sus hombres. No importa cuántas insignias tengas en el pecho. Si olvidas eso, no eres un verdadero soldado. Lo recordaré siempre. Mi general. Alejandro Cruz hizo el saludo militar y salió del despacho. La general Valenzuela se quedó sola de nuevo. Miró por la ventana. A lo lejos, se filtraba la luz de las barracas de los soldados. Estarían descansando cómodamente en un lugar cálido. Con eso era suficiente. Días después, el Estado Mayor del Ejército hizo un anuncio oficial. El coronel Jacinto Ríos fue condenado a 10 años de prisión, además de su baja deshonrosa. El general de brigada Mateo Becerra fue condenado a 12 años de prisión, también con baja deshonrosa. A ambos se les revocó el derecho a recibir su pensión militar. La justicia se había cumplido. Al mismo tiempo, la Sedena anunció un plan de mejora para todo el sistema de abastecimiento del ejército. Se introduciría un sistema transparente de gestión de materiales. Se harían obligatorias las auditorías periódicas por parte de organismos externos y se reforzaría el sistema de protección de denunciantes de corrupción. Este incidente había provocado un cambio en todo el ejército. El nombre de la general Sofía Valenzuela se hizo conocido en todo el país. La prensa la llamó la estrella inmortal. Llovieron elogios, la heroína que protegió a sus soldados. La general que hizo justicia. La conciencia del ejército. Pero a la general Valenzuela no le interesaban esos elogios. Para ella, solo importaba una cosa, que sus soldados estuvieran seguros y felices. Una mañana, la general Valenzuela estaba inspeccionando el campo de entrenamiento de la división. El frío invernal persistía, pero los soldados llevaban el equipo de protección adecuado y se entregaban al entrenamiento. Sus rostros rebosaban de energía. La general Valenzuela observaba el entrenamiento con una expresión de satisfacción. El subteniente Alejandro Cruz se acercó e informó: Mi general, el entrenamiento de hoy se está desarrollando sin problemas. La moral de los soldados es muy alta. Buen trabajo. Sigan así. A la orden. La general Valenzuela miró al cielo. El cielo de invierno estaba despejado y azul. Respiró hondo. El aire frío llenó sus pulmones. Se sintió viva. Y sintió la certeza de haber hecho lo correcto. Esa tarde, se celebró un acto especial con la asistencia de todas las tropas de la Primera División de Infantería. El propio jefe del Estado Mayor del Ejército visitó la base para entregarle a la general Valenzuela una condecoración. El motivo era por su extraordinario liderazgo y su mérito en la protección de los soldados. La general Valenzuela subió al estrado para recibir la condecoración. El jefe del Estado Mayor le estrechó la mano y dijo: General Valenzuela, es usted el orgullo de nuestro ejército. El valor y la responsabilidad que ha demostrado serán un ejemplo para todos los oficiales. Gracias. Mi general, respondió ella con un saludo. Los miles de soldados reunidos en la explanada aplaudieron. Los aplausos no cesaban. La general Valenzuela, mirando a sus soldados, sintió una cálida emoción subir desde lo más profundo de su pecho. Tras la ceremonia, la general Valenzuela regresó a su despacho. Sobre el escritorio estaba la condecoración, pero para ella, lo más valioso era la imagen de los soldados que veía por la ventana. Estaban sonriendo, parecían felices. Con eso bastaba. El subteniente Alejandro Cruz entró y dijo: Felicidades, mi general. Gracias, subteniente Cruz. Pero este no es un mérito solo mío. Tú también jugaste un papel crucial. Sin ti, no lo habría logrado. Me halaga.
Mi general. No. Es la verdad. Eres un excelente oficial. El rostro de Alejandro Cruz se iluminó de emoción. La general Valenzuela, mirando por la ventana, dijo: Subteniente, nuestra lucha aún no ha terminado. Todavía hay muchas cosas que cambiar en el ejército. Tenemos que seguir luchando. A la orden. Mi general, con usted a mi lado. No temo ninguna batalla. La general Valenzuela sonrió. Tocó las 2 estrellas en su hombro. Eran su responsabilidad. Las estrellas que simbolizaban a los soldados que debía proteger. Llevaba esas estrellas con orgullo. Y seguiría haciéndolo. El sol se puso y llegó la oscuridad. En el cielo aparecieron innumerables estrellas. Entre ellas, una brillaba con más intensidad. La gente la llamó la estrella inmortal. Los soldados de la primera división de infantería miraban esa estrella y sonreían. Tenían una comandante que los protegía. Una heroína con 2 estrellas. La general de división Sofía Valenzuela. La estrella inmortal. Su historia continuaría.